En este camino, el problema no son solo las curvas, son los camiones que aparecen de frente ocupando todo el carril. La cuesta del Queulat, uno de los tramos más peligrosos de la carretera austral, y acá no todo depende de vos. Muy buena familia, ¿cómo están? Me encuentro acá saliendo del Lago Verde, el pueblo más joven de la carretera austral, un lugar donde me quedaría muchos días más, pero ya saben cómo es el viaje, hay que avanzar, se nos acerca el otoño, se nos acerca el invierno, si queremos llegar a Villa O'Higgins hay que seguir bajando, así que hoy es uno de esos días de avanzar. Tengo más o menos unas 4 horas y media por delante, son las 3 de la tarde porque acabo de volver del Río Turbio, de la aventura que hicimos en el anterior capítulo, que bueno, si no lo vieron después de este video, vayan a verlo, se los recomiendo muchísimo. Pero ahora toca ir hacia las juntas, por un camino de tierra más o menos unos 60 y algo de kilómetros, así que si no queremos que se nos haga nuevamente de noche, que sea un nuevo día de ruta. Comenzamos saludando a los trabajadores que están asfaltando la ruta, bordeando el río Figueroa y metiendo ritmo en las rectas, que la noche hoy nos va a tocar los talones. Y lo que menos queremos es que suceda en plena cuesta del Queulat. Y después de casi una horita por el ripio, familia, volvemos a estar en la Austral. Después de casi 2 días metidos ahí en el Río Turbio, volvemos a nuestro camino rumbo a Villa O'Higgins. Y acá estamos pasando por el pueblito de La Junta, que es el pueblo del encuentro, claramente. Por eso se llama así, ¿no? Y en La Junta voy a tener que juntar, pero nafta, porque estoy ya en reserva y si no junto nafta, no vamos a llegar a Villa Maniguales hoy. Hola, buenas, ¿cómo va? Bien, ¿cómo está? Muy bien, por suerte. ¿De la 93 puede ser? Lleno, porfa. Ahora sí, familia, tanque lleno, energías recuperadas para Andes y seguimos avanzando para la cuesta del Queulat, una de las cuestas más peligrosas de la carretera austral y me arriesgaría a decir de Chile. Ahí están los muchachos, motoviajeros ahí estaban almorzando. Siempre que hago esa cuesta estoy como en modo, no sé, apurado. La última vez que la hice fue con lluvia, ahora por suerte está nublado, no llueve y creo que se va a mantener así, pero es una cuesta para tener el respeto y acá ya empiezan a aparecer los guardarray de madera famosos acá en la Austral. Ya estamos en el Parque Nacional Queulat, así que debemos estar muy cerca de la cuesta y también del glaciar. Vamos a ver si lo podemos ver hoy. Parece que las nubes están bastante altas y todo este es el lago Rizopatrón, el que tenemos acá a la izquierda. Miren, todo este lago, ese que se ve allá al fondo, todo ese es el Rizopatrón. Lindo lago, está especial. Y al tener las nubes altas, me parece que vamos a poder ver bien la cuesta. Pero antes de llegar al Queulat, hay que pasar por este hermoso pueblo que es el pueblo de Puyuhuapi, donde hay unas termas que se pueden ir del otro lado del pueblo. Se va embarcado y bueno, hay toda una excursión. Me parece igual que también hay unas termas de este lado, como al lado de la ruta, me han dicho. Tenía muchas ganas de explorar un poco más Puyuhuapi, pero bueno, yo siempre digo, hay que dejar algunas cositas como para regresar nuevamente. Chile es inmenso y es muy bello por donde lo mires y tiene historias también por todos los lugares, es lo que tiene. No sé por qué en el mapa me salía que hay como una cruz y tsunami, me decía, cosa que acá tenemos el agua ahí al ladito. Acá en el mapa no sé si se ve. Puyuhuapi es un pueblo que está al lado del agua, es un pueblo, bueno, muy ligado al turismo porque claramente está al lado de la carretera austral, pero también muy ligado a la pesca. Hay varios criaderos de salmón. Si no vi mal, como dice Tsunami, seguramente esto debe ser como tipo un fiordo que tiene salida al mar. Y sí la tiene, pero al estar tan adentro las probabilidades de que llegue un tsunami son las mínimas. Pero están. Así que seguimos a ritmo firme, curveando como nos gusta hasta que llega el momento del ripio. Y con él comienzan a aparecer los glaciares en el camino. El fiordo Queulat nos acompaña a la derecha y todo indica que la parte más peligrosa de la carretera austral se acerca. No sé si se alcanza a ver acá en el mapa, familia, pero está comenzando la cuesta en 3, 2, 1. Miren todas esas curvas contra curvas. Acá está. Cuesta Queulat, longitud 5 kilómetros. Acá tenemos los camiones que yo les digo que pasan por acá.
y son el peligro de esta cuesta, porque te agarra eso que va rápido doblando abierto y te agarra, entonces hay que tener mucho cuidado. Con nieve o escarcha, uso obligatorio de cadenas. Sí, familia, acá vamos a subir bastante y en invierno desde ya les digo que nieva muchísimo. Y bueno, esa es la parte del año en la que a veces se corta la cuesta y queda totalmente incomunicado. Sobre todo molesta bastante para el tema de los camiones, las cargas y todo lo que transportan, ¿no? ¿Ven? Acá hay que tener cuidado, tratar de hacer la curva no muy cerrada, pero tampoco muy abierta por los camiones. Entonces, bueno, es como decir, bueno, la hago abierta para no caerme, pero al mismo tiempo, si viene un camión, entonces, bueno, es elegir qué hacer, si agarrarla cerrada y dificultarte un poco o correr el riesgo. Ven, miren ese camión como acaba de doblar por mi carril. No. Dios. ¡Qué divertido! ¡Qué adrenalina, papá! ¡Qué adrenalina! Dobló totalmente en mi carril, o sea, hay que ir muy atento a tirarse con... terrible, ¿eh? No sé si se notó en cámara, pero el camión, literal, no había espacio para pasar cuando dobló. Así que se ve que hoy es un día de tránsito de camiones. Por lo menos ya vi 2 que están bajando, así que vamos a ir atentos en la subida a que no nos toque de vuelta otro y pasemos un mal momento. Así que vamos a agarrar todas las curvas. ¿Ves? Acá viene un auto. Todas las curvas bien cerraditas, las de la derecha, y bien abiertas las que vayan hacia la izquierda. Hay algo que me encanta de acá y es la cantidad de lechos que hay, familia, o sea, son gigantes. Y las nalcas igual, son estas hojas grandotas con la que se hace el curanto, que es una comida muy típica acá en Chile y también en algunas partes de la Patagonia Argentina. Ven, acá hay que tener cuidado, hacer la curva bien abierta por si viene bien. Es la mayor dificultad que tiene esta cuesta, o sea, no está tampoco tan roto, sí hay algunas roquitas sueltas, pero bien. Pero el tema es ese, los camiones, que te agarra uno en plena curva y ahí sí te quiero ver. ¿De qué te disfrazas? Wow, miren ahí el ventisquero. Todos los hielos ahí arriba. En el corazón de la carretera austral hay tramos que no se olvidan, y la cuesta del Queulat es uno de ellos. Desde el aire todo parece perfecto. Curvas dibujadas entre la selva, montañas que caen al vacío y un camino que se abre paso donde no debería existir. Pero abajo la historia es otra. Cada curva es ciega, cada metro exige atención y acá no todo depende de uno. Camiones, ripio suelto y la incertidumbre constante de lo que viene después de la próxima curva. Uno de los kilómetros más desafiantes de la Patagonia y que hoy logramos atravesar. Y por lo que se ve en el mapa, familia, damos por finalizada la cuesta del Queulat. La parte más difícil la pasamos. Con la última luz del día en el horizonte, llegamos a Villa Maniguales. En plena región de Aysén, sobre la mítica carretera austral, aparece un pequeño pueblo patagónico rodeado de montañas, ríos y bosque siempre verde. Su nombre viene del mañío, un árbol nativo típico de esta zona, y refleja la conexión profunda que este lugar tiene con la naturaleza. Nació como punto de apoyo en la colonización de la región y con el tiempo se transformó en un paso clave para quienes recorren la Patagonia, donde hoy será el comienzo para conocer las raíces chilenas. Buen día, familia, desde Villa Maniguales. Un nuevo día de ruta para explorar un poco la zona y adentrarnos un poquito más en la historia, ¿no?, de todo este lugar que rodea este hermoso pueblo de la carretera austral. Y me estoy dirigiendo a unos 40 kilómetros al norte, 40 no, por ahí un poquito menos, unos 20, para desviarme por un camino de tierra de esos que nos gustan a nosotros, para ir a la mina El Toqui y conocer un poco cómo se fue desarrollando todo este lugar en sus comienzos, ¿no? Que no solo es un pueblo de la ganadería, de la agricultura, bueno, y ahora también del turismo, sino que en el pasado también estuvo muy ligado a la minería y todavía sigue en funcionamiento. Qué hermoso día para rutear, ¿eh? Me van a ver con la campera así abierta porque hace calorcito, tremendo como el verano todavía no se está yendo, me encanta. Y miren las montañas que tenemos acá al lado, ¿eh?
Estamos en medio del valle del río Maniguales, que va bordeando todo por ahí la carretera austral. Lo tenemos acá a la izquierda. Y miren la montaña allá enfrente, esa puntiaguda ahí con un poco de nieve. Increíble, ¿eh? Y hay que aprovechar hoy, porque mañana ya llueve y mañana es día de escritorio, de editar, para que ustedes puedan ver las bellezas chilenas. Miren lo que es este pedazo de roca. Tremendo macizo, familia. Es muy impactante, ¿eh? Bueno, detrás de esto se supone que está el camino que va a la mina del Toqui. Acá es donde nos tenemos que desviar, familia, para la ruta X421, mina el Toqui. Y que comience la tierra. Miren, acá tenemos a la máquina trabajando, dejando el camino impecable. 18 kilómetros tenemos para la mina del Toqui, que explota mucho zinc, plomo y obviamente también oro y plata, que en su entonces, cuando acá no había nada, fue motivo de colonización de este lugar. Miren, familia, acá tenemos bien cerquita al río Maniguales, que no sé en qué tanto le afectará el hecho de que esté la mina más arriba, si lo contaminará o no, pero bueno, miren qué lindo que viene bajando. Hermoso está. Dejamos ya el río bastante abajo y miren todo ese pinar ahí enfrente. Se nota que acá también plantan pinos, ¿eh? No solo explotan con la minería, sino también con la madera, o al menos eso es lo que parece ahí. No sé si alcanzan a ver ahí arriba todos los troncos medio secos y tirados. Eso es como una señal de que hace mucho tiempo ahí arriba algún incendio hubo, pero bueno, por suerte se recuperó bastante. Allá arriba igual hay una partecita. ¡Fua! Miren lo que es eso, increíble, ¿eh? Tremendo paisaje. Y allá ya se empieza a ver como parte de la minera, me parece. Hay algunos caminos que suben por ahí arriba. Al ladito del río está la mina, ¿eh? Al ladito del río. Acá al ladito va todo como un camino que se nota que es de la mina. Y ahí hay una entrada, una de las bocas por las que extraen, supongo que algún mineral. Tiene la letra R. Y acá ya estamos a 1,5 kilómetros de la mina y se ven algunas construcciones. No sé si de gente que esté viviendo ya ahora o mismo de la misma minera, pero sí, tiene pinta que es parte de la misma minera, ¿eh? Sí, porque acá ya estamos como llegando a la entrada a la mina, me parece. Acá sí hay casas de gente viviendo, que no tiene tanta pinta de que tenga que ver con la mina, o por ahí sí. A ver si conocen algo. Los perros ya me salieron a recibir, como siempre, con la mejor. La chimenea está prendida, así que alguien tiene que haber. A ver si conocen un poco la historia de este lugar, ¿no? Buenas, ¿cómo va? Buen día. Andamos recorriendo un poco. Muchas gracias. Gasti, un gusto. ¿Cómo está? Gasti, un gusto. ¿Asiento? Con esa palabra mágica de hospitalidad, la familia de Raquel me recibe en su hogar en Alto Maniguales. Entre el río y la mina amanecen cada día buscando el equilibrio entre la naturaleza y quienes se aprovechan de ella. Hoy viven en paz con la minera, después de muchas idas y vueltas donde han logrado que cuiden lo más posible la contaminación del ambiente. Pero estando tan cerca los obliga a tomar agua de una vertiente de montaña y no del río Maniguales. Así me reciben, miren, familia, la verdad que acá me están tratando como chileno más. Estoy acá con Raquel Vera, sí, con de Raquel Alto Vera, Maniguales. con matecito, Sí, pues, mate amargo como nos gusta a nosotros. claro, y se recibe bien el turista. Así es. Y bueno, como me comentaba Raquel, ellos desde toda la vida de acá, nacidos y criados antes de la mina, y trabajan mucho ligado al campo, pero ahora están abriendo el lugar al turismo. Así que bueno, vamos a conocer un poco de su hermoso lugar. Acá vamos con los fieles compañeros de Raquel y Maura. Y bueno, también con alguna gallinita por ahí atrás, ¿por qué no? Y vamos a conocer un poco todo lo que tienen acá. Cómo es su vida acá, en medio de la mina prácticamente casi, porque estamos a 1 kilómetro. Toda esta es la cosecha de los ajos. Oh, miren cómo han cosechado ajo, ¿eh? Un montón. Todo acá tiene ajo, puro ajo. Como para el arrocito al ajillo, ¿no? Sí. Miren lo que es este ciervo gigante. No, tremendo animal. Bueno, ya saben que a mí me gusta verlos más vivos igual, pero impacta. Miren acá el jabalí. Oh, tremendo colmillo tiene el jabalí, ¿eh? Bueno, acá se da mucho el tema de la caza, la gente está muy ligada también a eso. Y acá es donde hacen
los corderos, donde hacen los chivitos, a la estaca acá, a la cruz. Y este es como el quincho de ellos. El que venga va a poder comer bien, reír y disfrutar de unos buenos momentos ahí con amigos. Y acá tenemos a un ave medio ahí invisible. Solo se ven las patas. Ahí tienen los cueros. ¿Estos son los últimos que carnearon? Los últimos, sí. Los dejan ahí y después hacen algo con el cuero, Raquel. No, No. los cueros porque no compran nada. Linda bajadita para hacer con las botas estas, ¿eh? Te digo que... Qué lindo bosque. Cuando sea un poco más grande, me van a ver viviendo en un lugar como este. ¿Todo eso es menta? Menta. Wow. Miren lo que es esto, familia. Todas estas plantaciones que ven acá, todas estas es menta. ¿Saben las limonadas que yo me hago con esto? Esta es la limonada, parece, Micha. ¿Este es para hacer limonada? Ah, no. No sé. Uf, sí, es muy buena, ¿eh? Tienen como 2 o 3 variedades de menta acá. Qué rico. Y bueno, este auto quedó acá de decoración del bosque. Miren lo que es este río. No, zarpado el río que tienen acá, la pasarela. Uf, hermoso, ¿eh? Es precioso. Me está encantando este lugar, ¿eh? Me parece que cuando regrese me voy a quedar unos cuantos días. Acá arriba de la pasarela, familia, tenemos todo este lugar que es como planito, donde Raquel, bueno, me cuenta que tiene ganas de hacer ahí unas mesitas, ¿no? Sí, una mesita. Un fogoncito, algo así. Claro, un fogón para pasar las noches de verano. Sí, poner por acá una lucecita con placa solar. Qué lindo. Tomar matecito y compartir un rato, bonito. Bueno, cuando vuelvan me parece que ya va a estar todo hecho, porque Raquel tiene ganas para la próxima temporada de verano, ¿no? Sí, si Dios quiere, sí. Parece muy bien, es un muy buen tiempo. Y acá salimos. Tremendo campo, familia, ahí acá arriba. Miren lo que es. Una locura. Acá las ovejas están protegidas. Sí. ¿Hay puma acá, no? Sí, también, sí. En estos corrales refugian a sus ovejas al cuidado de un perro guardián para evitar la pérdida de su fuente principal de alimento. Acá no es solo convivir con la mina, sino también con los depredadores naturales de la zona. Pueden entrar con moto hasta el mismo río que se llama el Machi. Sí, imagínense. Por el medio del campo. Imagínense ir en moto por el medio del campo por acá. También tenemos caballos, pues alguien quiere andar de caballo, es relajante, es bonito andar de caballo. Otra experiencia, el que no lo hace de a pie caminando y el que no va en moto. Si algún día me ven viviendo por esta zona, ya saben por qué. Claro. Hay lugares en el viaje que te hacen sentir como si hubieras llegado a casa, y este es uno de ellos, donde me hace dar cuenta de que la conexión con la vida de campo es algo que quiero siempre en mi vida. Acá ya estamos volviendo y por acá tenemos la vista a toda la minera, ¿no? Sí, esa es la minera ahí. Nosotros antes vivíamos ahí en el bajo donde se ve un valle. Ahí mis papás llegaron ellos de a caballo y se quedaron según mi mamá, en un árbol grueso. Ahí fue su casa. Ahí se arrancharon y hicieron patria, como se dice, hasta que después le entregaron el campo y ahí nos criamos, nacido y criado acá. Yo y mi marido igual, mi marido nació un poco más abajo, ¿no? Pues mi papá, mi hermano le vendió a la minera y ahí nos quedamos acá en este campo. Esta es una quintita que tengo, que se me llenó el pasto ya. Ahí el centro, pura zanahoria. Todo eso es zanahoria. Sí, ahí por las orillas ya tengo habas y las arvejas acá. Yo vendo zanahoria, el año pasado coseché como 3-4 sacos de zanahoria. Oh. Muy buenas zanahorias, las mañiguales, las vendí todas, se me hicieron pocas. ¿Y papa tenés Así mucho? Sí, las tenemos de mi suegro queda más arriba, bonito por arriba, camino al catedral, se llama el cerro más alto que hay por allá. Ahí sembramos harto, 10-15 sacos de papa, vendemos harto. Acá ya estamos volviendo a la casa y me contaba Maura que estuviste dándole la motosierra por acá. Sí, aquí. A ver, estás limpiando todo esto, ¿no? Sí, cortando los arbolitos para irlos apilando ahí. Miren lo que está haciendo Maura acá, es una genia. Ella es la hija de Raquel y bueno, criada acá en el campo, miren cómo está haciendo para acumular la leña. Hace con el grupo de árboles como un canasto, ¿no? Sí, como un canasto así para echar todas las ramas. Y esto después lo usan en invierno como calefacción. Sí, yo eso pensaba, Sí, quedan sirven sequitas como y- astillas. Muy bueno, porque acá en Chile la calefacción es toda leña en invierno y suele hacer mucho frío. Así que esto que está haciendo Maura acá es un lujo, porque mientras que va limpiando el terreno para hacer los senderos, ya tiene calefacción para el invierno. Y acá seguimos recorriendo el lugar de Raquel y miren con lo que me encuentro. Tremenda cantidad de gallinas tenés, Raquel. Sí,
¿Cuántas gallinas tenés acá? ¿Un montón? Sí, porque deben haber unos 80 más, deben haber 100. Tengo ¿Tenés más gallinas que chivos? patitos, hay patos gritones y patos mudos. Mirá, ahí tienen algunos patos, gallinas y me imagino que vendés huevos, ¿no? Sí, vendimos huevos. Se vende harto huevo aquí. Y acá Maura está preparando unos pancitos, ¿no? Con chía. Qué rico. Bien saludable, me gusta. Sí. Esto es para la 11, ¿no? Sí, para la... ¿Viste cómo hacer? Bueno, ahora vamos a conocer el casino donde trabajo. El casino en Chile es el comedor para los trabajadores y siempre usen casco, salvo que tengan que prestarlo y estén en el campo. Ahí van mis colegas. Ahí vienen mis colegas. Aquí yo vengo a trabajar a las 8 de la mañana, entro y salgo a las 8 de la tarde. Yo creo que ahora podríamos ir a la mina, que queda más para allá. Ahora vemos lo que es Mineral Toki, los campamentos. Vamos llegando a la portería. Mi padre nació por acá. ¿Cómo? Mi padre nació en una casa que hace muchos años había aquí en este sector. Este puente no hace mucho tiempo que lo hicieron también. Gracias a una vecina que lo solicitó tantos años. Un vecino que ya falleció realmente. Antes pasábamos por ahí. Está divertido igual. Sí. Te podría llevar donde mis abuelos, allá es muy bonito. Bueno, ¿Vamos? ¿para dónde vos digas? Esto es un relave, ¿viste? ¿Un qué? Un relave. Aquí botan todo el desecho que sale del mineral. Todo lo que nos sirve. Ya. Sí. Martín Pescador. Sí. Y eso que vemos ahí es el Cerro Catedral. Ya casi estamos llegando a lo de tus abuelos. Sí, llegando donde los tatas. Mi tata tiene 87 años y mi abuela tiene como 70. Primeros pobladores de acá. Sí. Mi abuelo se llama Julio Silva y mi abuela se llama Margarita. Nombre de abuela buena. Ojalá mi mamá ya haya sacado el pan. No, mal, el pan. No, sí, se debe haber acordado. Si no, el olor avisa. Nosotros Un nos fuimos y fiasco, dejamos el pan. un fiasco la horneada de pan. Wow, qué lindo bosque. Sí. Siempre hago videos aquí también, me encanta. Y aquí vamos llegando donde mi tata. Mi papá aquí tiene sus maquinarias a la entradita. Adelante. Mi papá ahí tiene su aserradero. Ese camión igual es de él. Y su máquina. Claro, para vender la leña. Sí. ¿Y esa leña la saca del bosque ese? Sí. Mi tata. Así que este es su hermoso campo. Sí. ¿Qué anda haciendo ahora? ¿Copiando leña? Sí, estoy haciendo unas varillas. Para pasar el invierno. Sí. ¿Pasen? Sí, le voy a ir a mostrar por allá. Este campo sí que es más grande de sembrar, ¿eh? Sí. Bueno, y aquí hace poquito vinimos a cosechar los ajos. Ah, ¿esos ajos que vimos eran de acá? Sí, de aquí. Ajá. Los sacamos todos aquí. Estas son siembras de mi abuela que ella tiene por allá. Miren todo lo que es familia. Todo Mi siembra. papá para ir a buscar su leña, él tiene que subir ahí, ese camino, a la montaña. Todo ese camino que ven ahí. Sí. Sube con su camión, con su camioneta y baja con leña. Acá hay papa, ¿no? Esa es una papa, claro, esa quedó de la cosecha anterior. Acá estamos tomando matecitos con Víctor, Víctor, acá, otro integrante de la familia. un gusto. Igualmente el mío. ¿Qué andabas haciendo ahí arriba en el techo? No, estaba limpiando el caño. Ahí va, pues se viene el invierno, ¿no? Sí, y hay que Tiene que haber un buen tiraje. estar todo
en buenas condiciones. Ahí va. Sobre todo la estufa. Sobre todo la estufa. ¿Y acá cuáles son las tareas que haces, digamos, en el campo? Desde la mañana, con decirle que uno toma desayuno después de todos los animales. De soltar todos los animales, las chivas, las ovejas y todo. La leña, otros hacen postes, varillas y así. Mis abuelos toda la vida han estado acá, ellos hicieron este campo, muchos años de la vida trabajaron aquí para que ahora estén estas pampas limpias y la casa aquí. Claro, que es lo Sí. importante. Acá seguimos caminando, lo que me están haciendo caminar hoy, entre Maura ahí en su casa y Víctor acá, no tiene nombre. Y acuérdense que yo vengo con las botas de enduro, que los que alguna vez hayan caminado en botas de enduro me entenderán. Ahora estamos yendo hacia una laguna que ni Maura conoce, así que imagínense lo que es, miren. Claro, él salta así todo divino. Teneme para que la gente vea cómo salto yo. Ojo, con bota de enduro. No, parejo. Mierda, sí. Acá hay campo, dijo también. Eso. Vamos, Maura. Vamos, Maura. Que se note que sos la local acá. Esa nomás. No, si algo saben acá. Y después de caminar más o menos una media horita, llegamos acá a la Laguna Verde. Con el último rayito del sol ahí. Hermosa laguna, miren lo que es esto. Tremendo lugar. Gracias, Víctor, ahí por traernos. Así se terminan los días en Chile, en la carretera austral. Acá ya estamos de regreso porque estamos escuchando algunos truenos. Tiran tormenta eléctrica para ahora, parece. En realidad para mañana, pero se nos adelantó, dice Mo acá, me parece, tiene razón. Porque está todo ahí enfrente y yo me vine andando en moto así. Así que vamos a meterle para que no nos agarre. Llegamos y todavía no se largó. El tema es que viene ahí la tormenta, no sé si se ve. Ya está muy cerca y todavía tenemos que volver ahí a la casa de Mau. Y todavía tengo que seguir para Mañiguales, así que vamos a ver si no nos agarra o no. Hermano, Un gustazo. nos estamos viendo. Que esté muy Creo bien. que Buen más día, pronto que tarde. Un Que esté muy gustazo. bien. Miren, familia, todo ahí enfrente está toda la tormenta y acabamos de ver un rayo justo ahí tremendo. Así que bueno, hay que apurarse. Otro rayo. Buen día, familia. Al final los rayos no nos alcanzaron. Estoy acá en lo de Raquel. Al final Víctor me invitó a conocer más el campo y la historia de este hermoso lugar a caballo. Así que bueno, vamos a estar volviendo ahí para lo de los abuelos de Mau. Pero eso en el próximo capítulo. Me voy despidiendo desde acá, desde la casa de Raquel. Si llegaron hasta acá, gracias por acompañar esta hermosa aventura. Dejen un buen me gusta, que siempre apoya muchísimo, y un cálido comentario para recuperar las energías y seguir recorriendo las rutas chilenas. Y nos estamos viendo en las buenas rutas. Chao, chao.